Hola hermanos, este ya estamos haciendo en el mismo día como el video anterior. A veces si me ven que estoy así es porque es un poquito oscuro aquí en el cuarto por ser nublado allí afuera. Entonces discúlpenme si a veces estoy como con mucha atención intentando leer o corrigiendo algunas palabras. Esta es parte de una sección que yo creo que es muy importante porque tratamos el tema de derechos humanos en el ambiente de persecución y la percepción también desde el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y desde el punto de doctrina también, porque muchas veces estamos confundidos o no sabemos cómo responder porque nosotros como cristianos debemos de perdonar, debemos de dar la otra mejilla. No debemos de amar y perdonar hasta nuestros enemigos. Entonces, a veces, y hasta hace algunos años, la, las iglesias y misioneros o pastores no sabían muy bien cómo deben de responder para poder representar y reflejar a Jesucristo a otros. Entonces, estos meramente son puntos por hermano Glenn Penner de Canadá, que visitó mucho a Sudán y en otros países donde había persecución muy graves, donde esperar que la gente tenía garantizados sus derechos humanos era muy dudoso, ¿no? Pero hizo algunos comentarios que son de trasfondo, que nos educa, pero también pueden ser que algunos son polémicas que debemos de discutir dentro de nuestras iglesias lo que significa. Entonces, ese es resumiendo a Glenn Penner al hablar de los derechos humanos y la teología, podemos decir que, número uno, la doctrina judeo-cristiana de la creación del ser humano a imagen de Dios es el fundamento de los derechos humanos y la libertad religiosa. Entonces tenemos que ir completamente hacia el principio, cuando Dios creó el mundo, ¿ok? Y el ser humano. Creó el ser humano en una manera distinta a los demás de las plantas, de los animales, de las montañas, de ríos, ¿ok? Entonces hablamos de esto que por personalidad, el ser humano tiene intelecto, emociones y voluntad, cosa que los animales no tienen, ¿okay? Cosa que la creación como las montañas y ríos, el sol, tampoco lo tienen. Entonces el ser humano es distinto. Dios lo hizo distinto. Y como sopló en el ser humano, entonces tomamos en cuenta que el ser humano está hecho en la imagen de Dios. Y como es así, entonces tiene derechos. Entonces aquí vamos a tratar esto. Y eso viene a base de la doctrina judeo-cristiana. ¿Okay? Número 2. Dios se presenta en la Biblia como el dador y el guardián de los derechos humanos. Entonces, eso sí es muy importante. ¿Quién es el dador de derechos humanos? ¿De dónde origen? De Dios. ¿Okay? ¿Y quién es el guardián de los derechos? Dios mismo. ¿Okay? De este Dios lo puso. Nos dejó, um, nos dejó firmemente documentado allí en Génesis lo que hizo con el ser humano y cómo es distinto. Entonces, Dios es el dador y el guardián de los derechos humanos. Al ser creados a imagen de Dios, los seres humanos somos dignos de respeto, pero a la vez somos responsables ante Dios. Entonces, Dios es el creador de todos. No es, no, no es no es reconocido como el Dios de todos, no es conocido como el Dios de todos, pero sí es el creador. Entonces todos son sus criaturas
Y ahí tenemos toda la Biblia que presenta las razones que nosotros debemos de presentar a Dios para aquellos que en su ambiente o su cultura o su etnia, su lugar de origen, que no tuvieron acceso a Dios o a su palabra. Entonces, en esta, los seres humanos somos dignos del respeto, todos, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, no se puede decir, no, pues en estos no respetamos por su conducta o sus acciones. Todos como seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios. Entonces, merecemos, somos dignos de respeto, pero también somos responsables delante de Dios. Número 3, el derecho a ser respetado. Entonces, todos tenemos el derecho de ser respetados, a pesar de todo. Como portadores de la imagen de Dios, somos portadores de la imagen de Dios. Llama la atención el ser humano que es distinto, que no es la misma como un árbol que está afuera, que un animalito, aunque es precioso. Somos distintos. Aunque distorsionados por el pecado, somos individuos dignos de respeto y poseedores de dignidad. Irrespetar el portador de la imagen de Dios es irrespetar a quien es representado. Entonces, nos está llamando la atención que tenemos que ver uh, a los seres humanos en nuestro alrededor o que en otros ambientes y darles respeto porque son hechos cada uno en la imagen de Dios. Entonces, como son sus criaturas, como Él es su creador, Él sí tiene un plan de redención y nosotros tenemos que darles respeto por lo que Dios quiere lograr. Entonces, este sí a veces es muy difícil para nosotros porque pensamos que hay grupos que no merecen ser tratados con respeto o dignidad. Cuando entendemos y cuando vemos a cada uno como es creado por Dios, el ser humano, que cada ser humano lleva, porta la imagen de Dios, entonces tenemos que responder a ellos en una manera distinta. Número 4. Cada ser humano tiene el derecho a estar equivocado. ¡Qué bien! Porque yo sé que yo he estado equivocado, que no todas las cosas que yo he hecho, las decisiones que yo he tomado son correctos o son los más sabios. Todos tenemos el derecho de ser equivocados. En Éxodo 22-21 encontramos al Señor ordenando a Israel no oprimir al extranjero. Es significativo que esta admonición sigue sus instrucciones en el sentido de ejecutar a quienes adorarán a otros dioses. Entonces, en este, tal vez, presten atención porque ahorita estamos viendo olas de migrantes masivos que están saliendo de América Latina hacia los Estados Unidos o en Europa desde países africanos o de Asia, mayormente que son de trasfondo musulmán, que están intentando entrar a los países de Europa. Y muchos utilizan el versículo en 22-21 sobre cómo no debemos de oprimir al extranjero, pero ignoren que en el verso anterior, Jehová instruye a los judíos ejecutar a quienes adoren a otros dioses. Pues imagínense si nosotros pusimos esto como una limitación a los que están entrando a nuestros países, que sí pueden entrar a nuestros países, pero no pues si encuentran que están adorando a otros dioses, entonces serían ejecutados. Pues en ese entonces todos los que vienen de países musulmanes serían rechazados o ejecutados si entraran y seguían adorando a sus dioses falsos. Entonces, cosa es que Dios hizo las leyes para proteger a Israel, ¿ok? Y para dar la oportunidad
a otros conocer a Él. Entonces, citando como una escritura fuera de contexto o sacándolo para aplicar a una situación nunca es sabio. Entonces, deben de leer todo lo que está pasando para entender la razón que Dios puso el versículo en la palabra de Dios. A primera vista, esto parece contradictorio. Sin embargo, lo evidente es que mientras los israelitas no debían adorar deidades extranjeros, tampoco debían oprimir al extranjero. Esto implica permitirle continuar con sus prácticas religiosas en Israel. Solamente cuando las prácticas religiosas por en ellas incluían costumbres abominables como el sacrificio de los niños, esta libertad era restringida. Levítico 20:22. El pueblo de Dios debía mantenerse apartado de los falsos sistemas religiosos de su época, sin violar, sin embargo, los derechos de quienes sabían que estaban equivocados. Entonces, yo creo que en esta sí importa que nosotros llevamos el estudio más completo para ver lo que es el contexto. Entonces, Dios sí permitía extranjeros en Israel, pero también quería proteger a lo que era la fe verdadera de Israel y de los judíos. Entonces, en este tendría que ver lo que eran las prácticas religiosas de lo que serían gentiles, ahorita serían como paganos, pero hasta donde acepten sus prácticas religiosas o sus costumbres que no están afectando el estado meramente del país donde están entrando, en este caso a Israel. Número 5, la falta de autonomía individual. Entonces, en esa está tratando cuáles son las responsabilidades de cada ser humano. Al ser creado a imagen de Dios, el individuo no es autónomo, porque Dios mismo se revela como a un ser que vive en comunidad y comunión, Dios Trino. Cualquier concepto de los derechos humanos debe considerarse dentro del contexto del ser humano como un ser interdependiente y viviendo en relación con los demás. Se trata de comunidad. No somos para estar aislados, para vivir solos. Somos hechos para vivir en comunidad. No podemos actuar de cualquier manera sin tener en cuenta sin tomar en cuenta a los demás. Los derechos son individuales, pero no individualistas, ¿ok? Entonces los derechos son para cada persona, pero no son para hacer a nosotros aislados o separados de lo demás de la sociedad. Muchos de los derechos ayudan a vivir en sociedad, en común con otros. Los derechos son individuales, no individualistas, sino que pertenecen al individuo dentro del contexto de sus relaciones. Número 6. El fundamento de la igualdad. Pues, ese sí debemos de checar porque escuchamos de igualdad en todas las áreas en la sociedad hoy. Entonces dice, todos los seres humanos son por igual reflejo de Dios, pues son imagen y semejanza de Dios sin importar si lo adoran o no. Entonces, en este no podemos calificar de igualdad entre las personas si solamente son seguidores o creyentes en Dios. Entonces, si son, tienen el derecho a ser tratados igual como todos los demás, sin importar si adoran a Dios o no. Entonces, somos reflejos y de hecho tenemos responsabilidad de conocer y
ser semejante de Dios, no siempre lo cumplimos. O hay gente que escogen no hacerlo. Luego, pues, tratarán con Dios sobre las decisiones que han tomado. Recuerden que en la otra sección hablamos de moralidad. El ser humano tiene la capacidad para tomar decisiones, ¿okay? Buenas o malas. Luego será responsable por las decisiones que tomó. Número 7. El fundamento para la diferencia. Entonces, primero tenemos la igualdad. Ahora tenemos el fundamento para la diferencia. La igualdad no equivale al carácter de individualidad. La misma Trinidad es un modelo de estas diferencias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en poder, gloria y sustancia, pero cada uno cumple con una función completamente complementaria en la redención de la humanidad. Entonces, cada uno puede ser que tenemos un propósito, una llamada que es distinto. Aunque por ser humanos que tenemos um, um, elemento de igualdad con todos que son creados por Dios, las criaturas de Dios. Número 8. Entonces, tratamos igualdad, la diferencia. Ahora estamos en el fundamento de la libertad. En el huerto de Getsemaní vemos al Hijo ante la disyuntiva de obedecer o no al Padre. Vemos su conflicto. No desea morir, pero libremente escoge hacer lo que es correcto. Entonces, en ese, sí podemos ver dos personas de Dios que están actuando al mismo tiempo. El Hijo que está viendo lo que va a ser su destino y relacionándose con el Padre, expresando su deseo no morir, que si fuera su deseo personal no sería para morir, y sujetándose a la voluntad de su Padre. Entonces, Jesús tenía la libertad para sujetarse a la voluntad del Padre o rechazarlo. Y escogió sujetarse a la voluntad de su Padre. Escogió lo que es correcto. Anhelamos la libertad que puede y debe proveernos el ambiente para la práctica sin restricciones de la adoración y la propagación de la fe. Sin embargo, el pecado, la caída, impactó profundamente en todas las áreas la plena expresión de los derechos humanos y la libertad de creencia tal como se ha descrito. La libre expresión de las creencias de alguien se debe de defender y promover cuando el plan original de Dios para quienes son portadores de su imagen. Entonces, y no está diciendo en esto que tiene que ser que tome la decisión correcta. Ya vemos, es que tenemos el derecho para estar equivocados. Cuando tomamos decisiones que no son correctas o rechazando la voluntad de Dios, entonces va a haber consecuencias o va a haber fruto de nuestras decisiones, pero Dios nos da la libertad para tomar decisiones. ¿Okay? Entonces, y nosotros, en lugar no debemos de condenar a la gente por sus decisiones. Dios está en control. Ya lo hemos visto esto en la primera sección. Dios está en control. Dios es soberano. Dios tiene su plan. Entonces, tal vez no vemos en el momento que nosotros queremos o tan rápido la voluntad de Dios cumplido. Otra vez, Dios tiene una manera distinta a nuestro pensar cómo quiere lograr la salvación de una persona o la convicción o arrepentimiento. Entonces, en esta tenemos la libertad para tomar decisiones y también esperamos que tendremos la libertad para expresar nuestra fe. Y algunos toman decisiones para ejercer una fe
que rechaza al Dios verdadero. Entonces, tarde o temprano, pues Dios tratará con esta persona sobre su decisión como su criatura. Dios los crió, son sus criaturas. Él es el creador. Entonces, tarde o temprano, cada uno tiene que responder a Dios por sus decisiones, por sus acciones. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos que ver a todos como creados en la imagen de Dios y con derechos para equivocarse, para tomar sus decisiones, para ser diferentes, para diferenciar entre sí. Entonces, yo creo que este sí nos llama para ser más comprensivos sobre el camino a la lucha de cada uno, en que nosotros podemos estar valorándolo y diciendo, pues, esto no está bien, que no va a terminar bien, o que está mal, es pecado, que es así, 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 cuando meramente Dios sí sabe, tiene control y está obrando para atraer a esta persona o estos grupos o en este ambiente hacia él. Ok, entonces, esos son algunos comentarios que Glenn Penner hizo. Entonces, de nuevo, nomás tocando. Entonces, número 1, los derechos humanos es una doctrina judeo-cristiana de la creación al ser humano a la imagen de Dios. Okay. Número 2, Dios se presenta en la Biblia como dador y guardián de los derechos humanos. No los gobiernos, no es algo que los gobiernos han logrado. Es porque ya está planteado desde Génesis en la Biblia. Número 3, cada ser humano tiene el derecho a ser respetado porque está hecho en la imagen de Dios. Cada ser humano, número 4, tiene derecho a estar equivocado. Número 5, cada ser humano no tiene autonomía individual. ¿Okay? Entonces somos hechos como comunidad interrelacionados uno con el otro. ¿Okay? Entonces, número 6, se trata del fundamento de la igualdad. Número 7, se trata del fundamento para la diferencia. Número 8, trata el fundamento de la libertad. ¿Okay? Entonces, estos son puntos que Glenn Penner pensaba que nosotros como cuerpo de Cristo debemos de tomar en cuenta. Ahora, los derechos humanos es un tema que los cristianos evangélicos hemos tenido la tendencia de huir o ignorar. Defender los derechos de otros parece ser algo no espiritual. Después de todo, se puede señalar con razón que los cristianos somos llamados a rendir nuestros derechos tal como Cristo lo hizo en su encarnación. Entonces, menciona Filipenses 2, 3 a 11. Lo tiene 2 veces. Espero que sí que es correcto. Entonces, hay que checar eso. Filipenses 2, 3 a 11. Entonces, está tratando de cómo nosotros sacrificamos ejercer nuestros derechos en veces. En un enfoque que más apropiado será distinguir entre los derechos públicos y privados. Okay, entonces, vamos a hablar ahorita de derechos públicos, derechos privados. En privado, los cristianos no deben tomar la ley en sus propias manos. Mateo 5, 38 a 42. Eso sí es muy importante. ¿Okay? Porque hay grupos, hasta que grupos en los cristianos que sí utilizan la violencia para forzar cambio en la sociedad o para corregir lo que piensa que son injusticias. Entonces dice, en privado los cristianos no deben tomar la ley en sus propias manos. Pero esto no anula el derecho y la obligación dado por Dios al Estado de defender las leyes terrenales y castigar a los que obren mal. Romanos 13, 4. De igual manera, los cristianos pueden renunciar a sus derechos, pero esto no presupone que estos sean ilegítimos y que otros pueden. Y tal vez
deben defenderlos, ni los libera de la responsabilidad de defender los derechos de los demás. Entonces, en esto tomamos en cuenta que yo sí como cristiana, yo sí um, buscando la voluntad de Dios o pensando que así debo de responder, yo puedo renunciar para mí misma el derecho para hacer una denuncia por alguien que me está abusando o maltratando. Um, yo puedo dar la otra mejilla. Puedo dejar que la gente me dicen cosas que son injustos, que me maltraten, y puedo ignorarlo y dar la buena cara y reflejar el amor y perdón de Jesucristo hacia alguien que está intentando humillarme, discriminar en mi contra, um, tal vez usar fuerza para intimidarme en lo que estoy. Entonces yo mismo para mí misma, o tal vez en mi familia, donde estamos tratando, o en mi grupo, pues vamos a ignorar esto, lo vamos a entregar a Dios y no vamos a buscar um, una respuesta que sea legal o que sea una denuncia. Pero, cuál sería la diferencia aquí? Si yo estoy en mi casa y yo veo que alguien en la calle está abusando o humillando o maltratando o discriminando a otra persona por su fe. Entonces, no tenemos que renunciar, ejercer nuestros derechos, y cuando se trata de los más débiles o marginados o gente que no se pueden defenderse, entonces también tenemos que estar pendientes para responder o entrometerse para ellos. Las mujeres son conocidas por ponerse en la brecha, ¿okay? Cuando ven que otros están siendo abusados. Entonces, yo vi un video el otro día, un reporte en el estado donde yo quiero mudarme, que un grupo de jóvenes, parece que son como de tipo de um, uh, racistas, jóvenes blancos, y estaban aterrorizando a un niño menor que era discapacitado. Entonces, podemos pensar, pues, puede ser que es un cristiano que está siendo bullied, o en esta situación, que es un niño discapacitado más débil que están castigando. Entonces, en este caso, grabaron la, la ocurrencia y lo subieron a YouTube, y la gente ahí no hicieron nada, pero sí estaban ahí. He visto también otros donde hay gente en un restaurante que están gritando cosas, maltratando a la gente ahí. Entonces, ¿y qué hacemos nosotros? Entonces, para uno mismo, y he visto que hay gente como en este caso, el señor y su esposa se callaron y no respondieron a lo que fue dicho. Pero gente en el restaurante lo vieron muy mal y empezaron a reclamar y diciendo que quien estaba abusando de ellos debe dejar de hacerlo. Entonces, hay derechos privados que son nuestros y podemos decir, voy a dar la otra mejilla, lo voy a ignorar, voy a entregarlo a Dios y pedir que Dios abra puertas para que yo pueda responder. Pero cuando estamos viendo a otros siendo abusados, entonces, también como miembros de la sociedad o miembros del cuerpo de Cristo, debemos de pensar cómo responder al abuso de derechos humanos de otros, que serían públicos. ¿Okay? Entonces, dice, rehusar a defender a los derechos de otros, sencillamente porque hemos escogido renunciar a estos para nosotros mismos, es injusto y constituye una violación directa de los mandamientos escriturales de defender al débil y al oprimido y hablar en su defensa. Nuestro criterio para renunciar o defender los derechos es el avance del reino de Dios. Entonces,
eso sí es muy importante. Hay muchos en México que a los que son perseguidos um, han dicho que no deben de denunciar, que no deben de reclamar y que deben de pagar las multas, que deben de participar en las borracheras, que deben de patrocinar a las fiestas. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que deben de hacer eso? Es que están en contra de sus convicciones en su relación con Dios. Recuérdense en lo que fue dicho que um, Dios dijo a los judíos que no deben de oprimir a los extranjeros. Yo creo que tampoco Dios quiere que nosotros estamos mirando al pueblo de Dios ser oprimido en sus propias comunidades porque no están sujetándose a una religión falsa o prácticas o ritos que son falsos, ¿no? Entonces, nosotros, tú puedes decir, yo sí voy a hacer esto y esto y esto, no voy a responder, pero cuando vemos a otros que están siendo abusados, maltratados, y no solamente por su fe, para ser un ser humano que es decente, que se preocupa por los demás, que puede ser hasta que un no creyente, que no tenemos derechos para no responder. Entonces, dice que no podemos presionar a otros renunciar a sus derechos. Los derechos sí tienen. Todos tenemos derecho a denunciar, a responder en una manera que es legal, que no es violento. Uh, si no ejercemos nuestros derechos, todavía los tenemos. Y nuestros hermanos tienen esos derechos. Entonces, para pastores o para afiliaciones, denominaciones, deben de considerar que ellos son responsables para también defender la vida o el bienestar de sus grupos. Ahora, tenemos aquí lo que meramente nos ayuda para tomar nuestra decisión. Entonces, dice, voy a repetir el párrafo, rehusar a defender los derechos de otros sencillamente porque hemos escogido renunciar a nosotros mismos. Es injusto y constituye una violación directa de los mandamientos espirituales de defender al débil y al oprimido y hablar en su defensa. Entonces, nuestro criterio para renunciar o defender los derechos humanos es el avance del reino de Dios. Entonces, cuando estamos tomando encuentros, tomando decisiones, ¿cómo debemos de responder? Entonces, deben de verlo como cuál es ventaja para el avance del reino de Dios. Entonces, hay grupos y misioneros que van a aconsejar a su gente no responder, dar la otra mejilla porque ven que es una oportunidad que avance el reino de Dios. Okay. Es su criterio. También deben de ver lo que es la seguridad de su gente, sabiendo que Dios en numerosas veces permite que sus hijos sufren, que son encarcelados y que mueren. Entonces, tienen que tener una percepción espiritual muy desarrollada con Dios para saber en su situación, en su lugar, en su tiempo, lo que es la mejor manera para responder. No es la misma para todos. Entonces, hay grupos um, que van a ser muy dóciles, que van a sujetarse y con mucha paciencia sufren mucho, y hay otros que Dios ha equipado para exponer y para ganarlos en una manera reclamando o exhortando. Entonces, cada situación es diferente y debemos de tomar algunos pasos atrás para ver cómo va. Entonces, retomando el tema de la persecución en el Antiguo Testamento, tenemos algunos pocos pasajes
bíblicas para reflexionar sobre el sufrimiento y la persecución por la causa de la fe y fidelidad a Dios. Y los tres lugares que, um, o tres libros que son mencionados en particulares es Génesis 4, Job, okay, todo el libro de Job y en Daniel. Entonces, en el libro mismo habla de lo que está pasando. En Génesis, aquí tenemos el primer crimen por intolerancia religiosa. Caín se enojó porque su ofrenda no fue aceptada por Dios. En el verso 7 podemos deducir que algo hizo mal. En cambio, Abel es descrito como justo. Mateo 23:35. Número 2, la persecución religiosa se dio en el contexto de la familia. Okay. Sería esto que hizo referencia a Jesús cuando dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Entonces ya está dando lo que es el fuente de persecución meramente desde la misma familia. Número 3, el testimonio de justicia y fidelidad, causas de la persecución de Abel, sigue hablándonos. Okay. En Job, pues tenemos todo el libro de Job. Menciono a uno que dice, está hablando y refiere también a Apocalipsis. Entonces dice, soberanamente, okay, ya lo tengo, soberanamente Dios permite que Satanás trate de probar que sus acusaciones son ciertas en contra de Job. Permitió que Job sufriera a causa de su justicia. Algunos de los amigos de Job vienen más tarde para presenciar por sí mismos el desastre que ha caído sobre su amigo. Ellos están asombrados y durante 7 días se sienten con él en el vertedero de basura sin decir una palabra. Su presencia debe haberle traído mucho consuelo, pero luego tuvieron que arruinarlo todo abriendo su boca. Entonces, mientras que ellos estaban ahí nomás acompañándolo, que estando ahí en ese tiempo, entonces todo estaba bien. Después, cuando abrieron sus bocas para darles consejos o hacer comentarios o sus percepciones, es cuando ya fallaron a su amigo. Todos podemos aprender una lección aquí. Cuando la gente está sufriendo, lo último que necesitan a menudo son las palabras y consejos. Algo de un tip para ustedes. Y no solamente en la persecución, también cuando están sufriendo de enfermedades, de un problema de familia, de crisis. Entonces, no son las palabras que sirven mayormente. La gente que sufre necesita nuestra presencia. Necesitan ser acompañados. Pero a menudo sentimos esa necesidad de llevar una palabra de aliento o para proporcionar una posible solución a los problemas de la gente. Difícil para resistir, ¿no? Job sufrió por causa de su rectitud y fidelidad a Dios. Su sufrimiento no fue consecuencia de su pecado, como sus amigos suponían. Entonces, eso sí hemos escuchado, que algunos pastores han sido acusados de tener pecado en sus vidas y por eso que Dios permite que son perseguidos. El dilema para nosotros es que Job sufrió por su rectitud y fidelidad sin saberlo. Entonces, Job no sabía porque algo estaba pasando afuera del escenario visto por Job, estaba pasando entre una conversación, una relación con Dios y Satanás. ¿Okay? Entonces, como nosotros hemos visto que mayormente cuando nosotros llegamos para hablar con los perseguidos,
Es un abrazo, es una mirada de los ojos donde ellos pueden sentir y ver que, que, que ya alguien está respondiendo a sufrimiento. Lo que sí compartimos es que no están solos, que Dios, más nosotros y otros alrededor del mundo, los levante en oración para, para lo que está pasando, ¿sí, no? Entonces, no son ignorados. Al saber que no están solos, esto sí es muy importante. Entonces, saben que Dios está en control y para escuchar y ver por medio de cartas, por los postales, por los fondos que lleven para financiar a sus proyectos, las despensas que lleguen, tal vez cobijas, tal vez los juguetes que lleguen. Entonces, en esta es manera física donde no tienes que predicar o ser como psicólogo para animarles o para um, intentar quitar a sus problemas. En el libro de Daniel encontramos otros ejemplos de sufrimiento por la fidelidad de Dios y a diferencia del caso de Job, tanto Daniel como sus amigos conocían las consecuencias que tendría que enfrentar por ser fieles a Dios. El capítulo 3 es muy vivo en imágenes y emociones. Tres de los amigos de Daniel se negaron a comprometer su fe inclinándose ante la estatua de oro del rey de Babilonia. Ellos sabían que habrían consecuencias por su obediencia. Entonces, sabiendo la historia de Daniel y de los tres muchachos, ¿cómo es posible que nosotros como hermanos um, pensamos que los hermanos deben de pagar la multa, que deben de sujetarse y participar en los ritos religiosos um, a, 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 los dioses antiguos o a una religión que es falsa o participando en ritos que, que vienen en contra de su fe. Entonces, aquí meramente tenemos el ejemplo de Daniel, listo para morir, ¿okay? Hasta morir con los leones y los tres muchachos para ser quemados en el horno. Entonces, ese es un claro ejemplo de um, ellos dispuestos um, a pasar por la experiencia y confiar en Dios y sin que están sujetándose a lo que está pedido de ellos. El rey se llenó de ira por la desobediencia de los tres jóvenes. Les interroga sobre este hecho y ellos confiesan su falta ante el rey. El rey le da una nueva oportunidad y los amenaza con la muerte si no aceptan adorar a su imagen. Los tres jóvenes afirman su fe y fidelidad a Dios y aceptan las consecuencias en su decisión. Y en este caso, pues Dios los protege. No siempre los hermanos son protegidos. Entonces hemos visto por ISIS y por Boko Haram que no siempre están protegidos o que no tienen que sufrir. Entonces hay veces cuando Dios se quita la mano porque tiene otro plan. No es que lo hace para castigarlos o, o solamente porque no quiere, es que sí tiene un plan para su sacrificio. Entonces, lo voy a dejar ahí. Tengo la siguiente sección, va a hablar sobre el hecho de que Dios es capaz de hacer algo no significa que Él lo hará. Entonces, este sí va con lo que yo dije ahorita, que no, Dios no siempre protege a su hijo que está amenazado. De allí vamos a tratar persecución en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y la enseñanza de Jesús mismo sobre el sufrimiento. Y en este sí, creo que va a ser algunas partes porque estamos tratando de los grados de persecución y cómo parece. Okay. Lo vamos a dejar hasta allí. Luego es persecución en las epístolas de Pablo, de Pedro, y luego la persecución en Apocalipsis. Okay.
Y terminando ese será cómo responder ante la persecución, como perseguidos o como cuerpo de Cristo. Entonces, todavía tenemos algo para tocar aquí en el estudio bíblico. Los aconsejo verlo y volver a verlos varias veces y ver por secciones. Entonces, gracias hermanos por su atención. En lo que son de derechos humanos, ya el primero es de 30 minutos, ya es a 45 minutos. Entonces, es una sección muy importante. Si tiene comentario o preguntas, déjenlos aquí en YouTube o en la página de Voz de los Mártires, donde está subido, o en mi página de Lindo Voz en Facebook. Gracias y muchas bendiciones.